el gobierno nacional anunció el aplazamiento del tercer día sin IVA que estaba programado para este domingo, 19 de julio. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que expuso el presidente Iván Duque? Rubén Darío Bayona nos explica. Rubén. Vanessa, buenas tardes. Las razones que ha expuesto el presidente Iván Duque es que este fin de semana en varias ciudades del país, sobre todo en aquellas que tienen altos casos de contagio, hay medidas restrictivas, incluso toques de queda, medidas que se han tomado de manera conjunta con el gobierno nacional y que por lo tanto ante estas medidas el beneficio para este tercer día sin IVA no sería el mismo que se obtuvo en las fechas anteriores cuando las ventas superaron los 9 billones de pesos. Por lo tanto, se reprograma este 19 de julio, que era el tercer día sin IVA. La Casa de Nariño está estudiando la vía jurídica para poder decretar esta nueva fecha. Los constitucionalistas que hemos consultado dicen que el camino jurídico debería ser el mismo porque este decreto fue expedido a la luz de una emergencia económica. La apuesta para reactivar la economía con los días sin IVA tuvo sus desaciertos y aciertos, de los cuales se aprendió, según dijo el presidente Iván Duque. Sin embargo, a puertas del tercer día sin IVA, que sería este domingo 19 de julio, el mandatario madrugó a anunciar en su cuenta de Twitter que quedó aplazado y minutos después explicó las razones. Ahora para el tercer día sin IVA, que caía el día domingo, pues nosotros fuimos también apoyando decisiones que han tomado algunos alcaldes con nosotros en lo que tiene que ver con restringir espacios donde hay alto contagio. En otros lugares lo que hemos visto es que se van a hacer cierres un poco más estrictos durante los fines de semana. En otros lugares toques de queda. Por estas medidas restrictivas, el impacto económico de esa jornada no sería el mismo, según el mandatario. Las ventas en las dos fechas anteriores superaron los 9 billones de pesos. Porque eso se trata que llegue a la mayor cantidad de colombianos. Y segundo, en algunos lugares nosotros hemos venido tomando medidas con los gobernantes locales para quitar velocidad de transmisión de la enfermedad. Y por eso lo que nosotros dijimos es, lo vamos a reprogramar para que cumpla el propósito que vimos en las dos primeras jornadas. Ante críticas de algunos mandatarios y médicos por los contagios que se habrían derivado del primer día sin IVA, cuando se registraron aglomeraciones, el presidente dijo: afortunadamente nos damos cuenta que esas tasas reproductivas no guardan una correlación, por ejemplo, con ese día. Ahora, eso no quiere decir que nosotros digamos, es que no pasó nada, no, hay que corregir, hay que aprender de las cosas buenas como se aprendió y hay que aprender de las cosas malas para que nunca más se vuelvan a repetir. Ahora el gobierno estudia la vía jurídica para aplazar la fecha que fue decretada durante un estado de emergencia. Los caminos podrían ser estos, según los constitucionalistas. Por tratarse de una norma con rango de ley, solo puede ser modificada por una de igual categoría. Esto es, o por otro decreto legislativo o por una ley. De modo que lo único que se podría hacer sería dictar un nuevo decreto declarando otra vez de emergencia económica, puede ser por 24 horas, y dentro de ese tiempo dictar el nuevo decreto. Entre tanto, el presidente Iván Duque, sobre el tema de Bogotá, se mostró en desacuerdo con una cuarentena estricta. Dice que el enfoque sectorizado da mejores resultados para la salud y la recuperación de la vida productiva. Sobre este tema de Bogotá, también el presidente Iván Duque ha señalado que la idea del gobierno siempre es ayudar sin criterios políticos ni partidistas, que este es un trabajo en equipo, que cuando las cosas salen bien hay que reconocerlas, pero que cuando salen mal no hay que salir con el dedo acusador a buscar responsables. La Secretaría Jurídica de la Presidencia a esta hora, junto al Ministerio de Hacienda y la DIAN, están estudiando la herramienta jurídica para aplazar el tercer día sin IVA. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Gracias, Rubén Darío. De otro lado, aunque la mayoría de comerciantes estaban listos para este tercer día sin IVA del próximo domingo, pues entendieron las razones del gobierno para aplazar esta nueva jornada. Andrea Restrepo, ¿qué le dijeron los comerciantes consultados? Que están conscientes de esta situación de crisis sanitaria que enfrenta el país y por eso están de acuerdo con posponer esta tercera jornada del día sin IVA, aclarando que aunque este tipo de jornadas pues efectivamente ha reactivado la economía, en este momento pues lo más importante es preservar la salud y seguridad de los ciudadanos. Señalan que aunque no habrá jornada del día sin IVA, pues el comercio seguirá funcionando de acuerdo a los horarios establecidos por las autoridades locales y bajo los estrictos protocolos de bioseguridad. El comercio se mostró de acuerdo con el aplazamiento del día sin IVA. Habíamos pronosticado caídas de las ventas en más del 60%, o sea que esta decisión es correcta. Señalan que con la situación de crisis sanitaria que vive el país, los cierres en el comercio y el confinamiento obligatorio de las personas no tenían ya mayores expectativas para la tercera jornada de día sin IVA.
acogemos responsablemente lo decretado por el Gobierno Nacional del aplazamiento del próximo 19 de julio. Esperamos prontamente tener una nueva fecha para asimismo generar las estrategias y poder esperar a nuestros clientes con protocolos de seguridad para todos ellos. Tener en cuenta que los centros comerciales somos unos aliados y unos socios en toda esta lucha para preservar la seguridad de los colombianos. Ahora esperan prepararse para una nueva jornada de día sin IVA que sería más adelante, buscando que sea exitosa. Estamos de acuerdo también que se aplace para poderlo realizar y no sea solamente un nicho de mercado el que lo pueda aprovechar, sino que sea todas las empresas en Colombia. El comercio espera que una vez pase la emergencia sanitaria se puedan diseñar nuevas estrategias para reactivar el sector. ¿Qué opina del aplazamiento de la tercera jornada del día sin IVA? Cuéntenos en @noticiascaracol. 12:50 de la tarde y vamos a hablar a esta hora, a las 12:50, con el ministro de Industria y Comercio, José Manuel Restrepo, quien se encuentra aquí en Noticias Caracol. Ministro, me da mucho gusto saludarlo para que hablemos de esto, de la decisión del gobierno de, no sé si aplazar o cancelar el día sin IVA. Vanessa, un saludo a usted también, muy cordial, y a todos los televidentes de Noticias Caracol. Efectivamente, se ha tomado la decisión de aplazar la realización del tercer día sin IVA, y la razón de fondo para esto es un poco las medidas que se han venido tomando de la mano de los alcaldes en este momento para enfrentar la pandemia, pero de la misma manera también la realidad de que realizar un día sin IVA en medio de un fin de semana donde se están adoptando medidas de toque de queda, algunas medidas más restrictivas de flujo de personas de acceso a los establecimientos de comercio, se pierde el propósito central por el cual se creó el día sin IVA, y es contribuir a una reactivación económica, como ha sido ya el caso en los días sin IVA anteriores. Entonces no tenía mucho sentido realizar este día sin IVA sabiendo de antemano que no iba a tener el resultado esperado. No, en eso tiene toda la razón, ministro, porque también era un mensaje muy contradictorio, ¿no? Quédese en casa, pero al mismo tiempo día sin IVA. Pero queda entonces aplazado, ¿y cuándo sería la nueva fecha? Bueno, en eso está el equipo de gobierno, particularmente el equipo de Hacienda, de la DIAN también, de la Oficina Jurídica de Presidencia de la República, encontrando, digamos, el camino para saber cuándo se podría hacer. Desde mi perspectiva, ojalá pudiese ser en los últimos 3 meses del año 2020, cuando se va a necesitar un impulso de reactivación económica. Ministro, ¿y por qué no quedó, por ejemplo, solamente digital? Esa es una buena pregunta, Vanessa, pero es muy importante que los colombianos sepamos cómo opera el comercio en el país. Más del 90% de los establecimientos de comercio, incluso a la luz de la encuesta nacional de comercio que hace la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, son establecimientos que no tienen la capacidad de hacer y vender a través de mecanismos de comercio electrónico. Esa es una realidad de país. Una gran mayoría de colombianos tampoco tiene la posibilidad de acceder a este tipo de mecanismos. Entonces, hacer un día sin IVA en esas condiciones sería un día sin IVA excluyente. Sería un día sin IVA en donde los ciudadanos, la gran mayoría de colombianos, no tendrían la posibilidad de obtener el beneficio, y tampoco los establecimientos de comercio. Luego, ese no es el propósito de esta estrategia. ¿Y qué pasa con la gente que había hecho compras anticipadas, por ejemplo, y con los negocios que tenían sus anuncios y que ya tenían, que digamos se habían proyectado inicialmente cuando usted le dice, mire, va a haber 3 días, entonces se organizan, ¿no? Compro esto acá, no sé, una estructura de negocio. ¿Qué le dice a esa gente y a esos negocios? Lo primero es que el día sin IVA tenía una restricción, y es que la compra tiene que hacerse y la factura en el mismo del día sin IVA. Puede ser que haya habido algunas reservas previas, pero aquí pues seguramente tendrían que retrocederse esas operaciones, porque claramente el día sin IVA no se va a dar el 19 de julio. Luego no se puede obtener ese beneficio en este día. Y al final de cuentas de lo que se trata es de entender estas circunstancias e irnos preparando, como se ha incluso venido hablando con el comercio en el curso de la mañana, para un siguiente día sin IVA en donde se le pueda realmente sacar el provecho que ya ha tenido los otros días, en donde el comercio creció de forma muy significativa, más de un 200%. Ministro, usted comenzó diciéndome que era relativa, pues casi inoportuno, ¿no?, hacer un día sin IVA en la mitad de un puente, cuando todos los mandatarios locales están organizándose para quedarse, que la gente se quede en casa ante las condiciones de las unidades de cuidados intensivos que están viviendo en el país. ¿Fue inoportuno hacer ese primer y ese segundo día sin IVA en la mitad de una pandemia?
Para nada. Yo creo que los días sin IVA han sido instrumentos valiosos de reactivación económica, han sido instrumentos que han permitido incluso sostener empleo, que han permitido generar ingresos a personas de bajos recursos, que han activado la economía. De hecho, el resultado del mes de junio demuestra contundentemente que el comercio ha venido recuperándose. Luego, esto sí ha sido lo que era el propósito inicial, que fueran empujoncitos para que la economía pudiera reaccionar. Naturalmente, con todo el cuidado del caso en garantizar protocolos de bioseguridad y con la disciplina ciudadana que también es indispensable para este tipo de apuestas. Estamos en medio de una pandemia, tenemos que vivir en medio de ella, seguramente viviremos por un año más hasta que llegue una vacuna y tenemos que aprender a entender que en este marco hay que actuar con responsabilidad y con disciplina ciudadana. Ministro, muchas gracias. Estamos entonces pendientes de cuándo es esa nueva fecha del día sin IVA. Es José Manuel Restrepo, el ministro de Industria y Comercio de Colombia. Gracias. Muchas gracias. Son las 12:55 y una de las primeras voces en reaccionar a ese aplazamiento por parte del presidente Iván Duque del próximo día sin IVA fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que tanto se había puesto a esta iniciativa. Angie Camacho, en vivo, ¿qué dijo la mandataria? La alcaldesa Claudia López agradeció la receptividad del gobierno nacional en un clamor que fue liderado por la mandataria, pero al que se sumaron otros alcaldes del país. Ha dicho eso, que si bien es una solución para el bolsillo, dispara el contagio, que Bogotá enfrentará las 6 semanas más duras de pico de contagios y una decisión como esta no tendría sentido. Como tampoco tendría sentido, ha dicho la mandataria, que por un lado se hagan cuarentenas sectorizadas, se le pide a la gente estar en la casa, pero salga a la calle a comprar. Apenas se habían transcurrido 26 minutos desde que el presidente Iván Duque le anunció la decisión al país en su cuenta de Twitter, cuando la mandataria de Bogotá aplaudió la decisión. Errar es de humanos y corregir es de sabios. Agradezco al presidente haber escuchado a alcaldes y ciudadanos que rogamos no provocar ninguna aglomeración que genere riesgo de contagio, como ha ocurrido con el día sin IVA. Y es que si hay alguien que ha sido crítica y ha lanzado duros dardos contra el gobierno y la convocatoria del día sin IVA en medio de la pandemia, ha sido la alcaldesa Claudia López. Por eso reforzó su mensaje al presidente Iván Duque durante un recorrido por el Hospital Simón Bolívar. Agradezco que se haya tomado en cuenta esa decisión que se tiene que hacer para salvar vidas, no para cuidar las ventas. Las ventas y lo material ya volverá. Mientras haya vida, lo material lo vamos a recuperar. Y aunque el presidente ha insistido en que no existe evidencia clara que relacione el crecimiento del número de contagios con los días sin IVA, lo cierto es que el pasado 19 de junio en Bogotá, como en otras ciudades del país, la jornada fue un dolor de cabeza. Así se vieron algunas superficies comerciales en la capital, día en que la alcaldesa también fue dura en su reacción contra el gobierno con trinos como este. Colombia es noticia mundial por el COVID Friday que provocó ayer el gobierno nacional y una medida mal diseñada. Hoy fue el viernes del COVID, más que el día sin IVA. No hay derecho a jugar con la vida de los ciudadanos. Hace apenas 2 días, al explicar algunas de las razones del por qué Bogotá entraba en aislamiento sectorizado, la alcaldesa también habló de ese primer día sin IVA. Pero además ha habido cosas como marchas, que son eventos súper contagiosos, o las aglomeraciones del día sin IVA, que fueron realmente una calamidad para todo el país y dispararon el contagio. Otra situación, y bien distinta, fue la que se registró el pasado 3 de julio, segundo día sin IVA en el país. Tras la decisión del gobierno de que las ventas de electrodomésticos y productos de tecnología solo se hicieran de manera electrónica, la jornada en Bogotá tuvo resultados muy positivos, 0 aglomeraciones y sobre todo el compromiso de los representantes de superficies comerciales. Otra de las razones que esgrime la administración distrital en Bogotá tiene que ver con la alerta roja en materia hospitalaria que hoy enfrenta la ciudad. En las últimas horas tuvimos una leve mejoría, sin embargo, nos ubicamos en el 89.9% de ocupación. Tenemos un promedio diario de personas que están llegando a las unidades de cuidado intensivo, hasta de 40 a 50 personas, y eso, según Claudia López, es una de las razones fundamentales del por qué oponerse al día sin IVA. Información desde el norte de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.